Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más aquí en mi canal. Mi nombre es Hugo Vázquez. En esta ocasión yo quiero hacer este video solamente para dar una respuesta a un video también que subió el pastor Will Graham a su canal en el YouTube. En este video el pastor Will habla acerca de por qué él ya no es arminiano y da algunas razones. Sin embargo, ustedes saben que tengo muchos videos ya en el canal sobre estos temas. Probablemente aquí mencione algunas cosas que ya he mencionado, pero quise hacerlo porque el pastor Will menciona algunas cosas que en realidad no son técnicamente verdad sobre el arminianismo, ¿no? Ahora, antes de dar una respuesta, yo quiero siempre les dejo esto claro, que hago estos videos con mucho respeto. Yo respeto al pastor Will y a su ministerio. Yo personalmente pienso que hay cosas más importantes que nos unen como cristianos. Yo no creo que este debate sea algo que tenga que dividir a los cristianos. Sin embargo, hay algunos asuntos en los que no estamos de acuerdo, ¿no? Y más que todo porque pienso que de las cosas que el pastor Will mencionó, hay cosas que no son técnicamente verdad y quiero mencionarlas en este video. Bien, lo que hizo el pastor Will en el video es mencionar uno por uno los cinco puntos en discordia, ¿no? Tanto del calvinismo y los 5 puntos del arminianismo. Empezando por el tema de la depravación total. Aquí el pastor Will afirmó que los arminianos no creemos en una depravación total, sino que creemos en una depravación parcial o en una depravación casi total, como él lo mencionó textualmente. Entonces, aquí quiero mencionar que este es el primer hombre de paja, porque no es el pastor el primero que lo menciona, sino que hay muchos videos, muchos escritos en internet, en redes sociales, que atacan al arminianismo, especialmente por medio de este argumento, que, como digo, es un hombre de paja, porque el arminianismo no cree en una depravación parcial o en una depravación casi total, como menciona el pastor Will. Primero quiero leer, este es el artículo 3 de este escrito que se llama Remonstrance, que fue la primera declaración de los 5 puntos del arminianismo por los seguidores de Arminio. Este documento dice lo siguiente, ¿no? Que el hombre no tiene gracia salvadora por sí mismo, ni del poder de su libre voluntad, ya que en estado de apostasía y pecado no puede de sí y por sí mismo ni siquiera pensar querer hacer cualquier cosa que sea verdaderamente bueno, tal como es primeramente la fe salvadora, pero que es necesario que Dios en Cristo, a través de su Espíritu Santo, Él nazca de nuevo y lo renueve en el intelecto, inclinación o voluntad y todas sus capacidades, a fin de que pueda entender, pensar y querer y hacer correctamente lo que es verdaderamente bueno. Entonces, en este punto, el arminianismo, como podemos ver en este texto, cree en una depravación total. El arminianismo no cree que el ser humano, por su libre voluntad, pueda creer en Jesús, pueda tener la fe salvadora. El ser humano en su estado caído no puede creer, no puede tener esta fe. Ahora, como menciona el pastor Will, en el arminianismo, específicamente desde la perspectiva wesleyana, se habla de esta iluminación, de la gracia preveniente, que es esta iluminación que da Dios a todos los seres humanos para que puedan de alguna forma creer. En el arminianismo clásico es más específico. El arminianismo clásico lo que enseña es que Dios a las personas que escuchan el evangelio les capacita por medio de su gracia para que puedan creer en Jesús. Como nuevamente les da esa capacidad de poder depositar la fe en Jesús. Pero no es que sea del ser humano, sino es producto
de la gracia de Dios. Es Dios por medio de su Espíritu el que atrae al ser humano a Jesús. Y lo único que puede hacer el ser humano es rechazar esta gracia de Dios. Y en esto sabemos que estamos de acuerdo. Todo lo que los seres humanos hacen por naturaleza, lo único que pueden hacer por su naturaleza es rechazar la gracia, rechazar el llamado, rechazar al Espíritu de Dios. Entonces, en eso estamos de acuerdo. Eso puede hacer el ser humano. Entonces, lo que afirma el arminianismo es lo que la Biblia enseña. Dios está llamando, Dios por su gracia capacita al ser humano para que pueda creer. Y lo único que puede hacer el ser humano es en ese momento rechazar, resistirse a esa gracia. Y por eso es que muchos hombres y mujeres al escuchar la gracia, al escuchar la palabra de Dios, pueden resistirse. Entonces, quiero mencionar aquí algo que dijo el pastor Will, que el ser humano termina cooperando con Dios en su salvación. Pues vemos que no, el ser humano no puede cooperar con Dios en su salvación, ya que es obra de Dios que capacita al ser humano para que pueda creer. Quiero mencionar unas dos ilustraciones, ¿no? Se ha usado mucho, pero es para explicar un poco este tema. Un ejemplo es que resulta que yo quiero darle un regalo al pastor Will. Yo pienso que vive en España, yo estoy en Ecuador. Si mal no me equivoco, es España donde vive. Yo estoy en Ecuador y yo quiero darle un regalo, yo quiero regalarle un libro que yo escribí. Entonces, yo escribí el libro, el esfuerzo de escribir el libro fue mío. Yo compré mi boleto para España, gasté el dinero, recogí el dinero, todo lo que sea necesario para ir a España. Aparté mi tiempo todos los días necesarios para ir hasta España a regalarles el libro. Hice todo el esfuerzo, hice el viaje, llegué a la puerta de la casa del pastor Will a entregarle mi libro. En ese momento, el pastor tiene la opción de recibir el libro o cerrarme la puerta en la cara y no querer saber nada. Entonces tiene esas dos opciones. Pero si el pastor Will recibe el libro que yo le regalo, no puede decir, ni nadie podría decir, que tiene algo de mérito él en ese regalo. El mérito en ese sentido sería mío. Yo escribí el libro, yo gasté el pasaje, yo hice mi tiempo, yo hice el esfuerzo. 100% ese regalo es mi esfuerzo, no de la persona que recibe el regalo. Sin embargo, como digo, también tiene la opción de no recibirlo. Pero por recibirlo no se podría decir bajo ninguna circunstancia que ya hay una cooperación en el regalo. Eso no tiene sentido. Otra ilustración. Esta ilustración, la he tomado de este autor Kenneth Ketley. Es un autor molinista y de un libro que habla sobre el molinismo, pero pienso que la ilustración se aplica también para el arminianismo. Resulta que alguien tuvo un accidente, digamos un accidente de tránsito y quedó inconsciente en la carretera. Viene una ambulancia y le lleva en ambulancia al hospital. En medio camino de la ambulancia este hombre se despierta y se da cuenta que está en una ambulancia, está siendo llevado al hospital. Esa persona no puede hacer nada por ayudarse a sí mismo para que le lleven al hospital. Sin embargo, tiene la opción de decir, bueno, yo no quiero que me lleven al hospital, por favor detengan la ambulancia que yo me bajo. Pero si este hombre no resiste que tiene que ir al hospital y le llevan la ambulancia al hospital, este hombre no podría decir, bueno, algo de mérito tengo yo porque yo dejé que me lleven al hospital. No tiene lógica decir que yo cooperé con los doctores porque yo me dejé llevar al hospital. No tiene ningún sentido eso. Entonces, es por eso que yo creo que no se trata, en el arminianismo no se trata ni de una depravación parcial, ni de que el ser humano esté cooperando con la gracia de Dios, ¿no? Ahora, la situación aquí es que, como en el calvinismo se enseña, el ser humano, de acuerdo a la teología calvinista, tendría que primero ser regenerado
para que pueda creer, porque si no es totalmente regenerado no podría creer. Esto tiene algunas dificultades bíblicas, creo yo, porque la Biblia no lo enseña textualmente así de esa manera. El pastor Will pone la ilustración del cadáver, que es una ilustración típica en el calvinismo de que si una persona está muerta, no puede hacer nada, ni siquiera creer, entonces tiene que alguien revivirle para que pueda creer. Sin embargo, sabemos que es una ilustración, pero no necesariamente se aplica en este caso. Cuando Pablo dice que estamos muertos en delitos y pecados, se refiere a una muerte espiritual, sí, pero no se refiere a que el ser humano ya no tenga ningún tipo de voluntad. En ese punto también tendríamos que definir muy bien con el pastor Will cómo él define el libre albedrío, porque él dijo textualmente en el video que el ser humano no tiene libre albedrío. Y yo creo que no es así. La Biblia nos presenta la opción de tener libre albedrío del ser humano en todas partes. Sin embargo, yo sí creo, y esto lo voy a decir desde mi perspectiva molinista, porque yo soy arminiano, pero desde una perspectiva molinista, yo creo en el libertarianismo suave. Es decir, el ser humano tiene libertad, pero desde un punto de vista moral o de integridad no puede creer, ha perdido esa capacidad de creer, de ir a Jesús, pero sigue teniendo libertad en el sentido de que, por ejemplo, si estoy ante dos pecados, yo voy a ser el causante de mi decisión de qué pecado voy a cometer, aunque no pueda ir a Jesús, pero sigo teniendo libertad en muchos otros sentidos, ¿no? Incluso tengo la libertad de abstenerme de pecar en ciertas ocasiones. Entonces no creo que se haya perdido la libertad, no creo que la ilustración del muerto necesariamente se aplique al 100%, porque estamos reconociendo, sí, que estamos muertos, que no tenemos esa libertad de integridad o esa libertad moral de aceptar a Jesús, pero sí la gracia de Dios nos va a capacitar para poder hacerlo. Es por gracia, no es por nuestras obras. Entonces, aquí por mencionar esto de que en el calvinismo se enseña de que primero el ser humano tiene que ser regenerado antes de poder creer, yo pienso que esto se llama el ordo salutis, ¿no? Desde la perspectiva reformada. Yo creo que de alguna forma esto invierte el orden bíblico, sí, porque si comprendemos la salvación también con este nuevo nacimiento, con esta nueva vida, lo que el calvinismo está enseñando es que primero tenemos que ser salvos para poder creer. Y eso la Biblia no lo enseña. La Biblia lo enseña en sentido contrario. Primero hay que creer para poder ser salvos. Entonces se invierte un poco el sentido si es que afirmamos, como el calvinismo, que el ser humano tiene que ser regenerado primero antes de poder creer, ¿no? Sobre este tema de la depravación total ya tengo todo un video en el canal hablando. Les voy a dejar aquí una tarjetita para que puedan comentarlo, ¿no? Solo quería mencionar algunas cosas interesantes. Ahora, el segundo punto es que la elección es condicional. Bueno, el calvinismo habla de una elección incondicional. Yo sé que este sí es un tema muy complicado y habrá argumentos de parte y parte. Simplemente quiero mencionar que el pastor Will dijo que no encontraba en la Biblia evidencia de una elección condicional. Para mí la Biblia es lo más claro en base a la elección condicional. La Biblia en todas partes nos habla que la condición para ser salvo es la fe. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es decir, en la Biblia que la fe es una condición para la salvación. En otras palabras, una condición para esta elección está claro, ¿no? Sobre el tema de que el arminianismo afirma de que Dios elige a los que Él, por su presciencia, mira en el futuro de quienes creerían en Él y quienes no creerían. El pastor Will dice que eso afecta a la omnisciencia de Dios. Y el pastor Will dijo una frase aquí que sí es una frase del calvinismo que dice: Dios conoce el futuro porque Él decreta el futuro. Esto quiero comentar porque yo podría estar de acuerdo en cierto sentido desde el molinismo, ¿no? Desde mi perspectiva molinista.
También quiero mencionar que si alguien no tiene muy claro estos temas, voy a dejar también otro video por aquí hablando un poco del molinismo, ¿no? Pero desde mi perspectiva molinista yo podría, en cierto sentido, estar de acuerdo en que Dios conoce el futuro porque Él decreta el futuro. Pero desde la perspectiva calvinista, es una posición, yo diría, fatalista. Desde el calvinismo que habla que es más determinista, que Dios decretó así de esa forma el futuro, sin tener en cuenta el conocimiento previo o el conocimiento medio. Si Dios lo decreta solo así determinativamente, termina siendo una posición fatalista y que en última instancia, aunque muchos calvinistas lo nieguen, en última instancia termina siendo a Dios el responsable, el autor del pecado directamente, si es que pensamos en esta posición determinista. Ahora, yo sé que dentro del calvinismo también hay básicamente dos perspectivas. Por un lado, el calvinismo supralapsariano, o que se conoce también como hipercalvinismo, que no tienen problema en admitir las consecuencias lógicas de esta doctrina de que Dios decretó el pecado de los seres humanos. Pero también existe este calvinismo más moderado o infralapsariano, que trata de hablar de este compatibilismo entre los decretos de Dios, la soberanía de Dios, y también que el ser humano es libre y responsable de sus acciones. Pero sin embargo, para mí sigue siendo muy, muy difícil comprender cómo tratan de explicarlo de esta manera, que al final el ser humano sigue siendo libre y responsable, pero al final la decisión lo determinó ya Dios. Entonces es bastante complicado. Yo creo que si no fuera por la perspectiva molinista, no se podría explicar bien esta tensión entre el determinismo o lo que se llama el compatibilismo dentro del calvinismo, ¿no? Entonces, que Dios pueda prever un futuro no afecta para nada ni su omnisciencia ni su omnipotencia tampoco, ¿no? Entonces, sí, más bien, como digo, si no pensamos en este conocimiento previo, es muy difícil explicar el origen de la maldad, haciendo al ser humano responsable y no a Dios culpable de ese tema, ¿no? Entonces, otra cosa que mencionó el pastor Will, que la elección condicional termina siendo elección o salvación por obras, también nada más alejado de la verdad, porque ya mencioné que aún la fe el ser humano puede tenerle por gracia de Dios. Y otra situación, la fe incluso bíblicamente no es una obra. Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. La Biblia siempre hace el contraste entre fe y obras, porque la fe no es parte de las obras. Entonces, la elección condicional no habla de salvación por obras, habla de salvación por fe, porque la condición es la fe, lo que la Biblia enseña. En el libro de Romanos vamos a ver muchos textos que hablan de este contraste entre fe y obras. Entonces, la elección condicional no es salvación por obras, es salvación por gracia, por medio de la fe, como la Biblia lo enseña, ¿no? Eso con respecto a la elección condicional. Un tema sobre la expiación, como creemos los arminianos, de expiación universal o expiación ilimitada, mientras que el calvinismo habla de una expiación limitada, de que Jesús murió solamente por los elegidos, solamente por la iglesia, y que si creemos en una expiación universal o una expiación ilimitada, o que Cristo murió por todos, de alguna forma estamos diciendo que Dios fracasó, porque no todos creen, y entonces está muriendo en vano por muchos. Y pienso que es una forma también equivocada de ver el asunto, porque aquí quiero mencionar un poco también el tema de las teorías de la expiación, ¿no? Cuando pensamos en la expiación, muchas veces desde una perspectiva más conservadora, lo primero que se nos viene a la mente es la sustitución penal, que Jesús murió para pagar directamente el precio de los pecados de los seres humanos. Y está bien, ojo aquí, está bien, para mí es lo principal, lo más importante, la sustitución penal. Sin embargo, no es el único propósito en la cruz de Jesús. También de alguna forma la cruz de Jesús
una de las teorías de la expiación, por ejemplo, habla el énfasis del ejemplo de amor, porque es así, y la Biblia también lo presenta la cruz de Jesús como un ejemplo que nosotros tenemos que seguir de amor. Primera de Juan 3:16 dice que en esto conocemos el amor, que Él entregó su vida por nosotros, así nosotros tenemos que entregar la vida por los hermanos. El apóstol Pablo en Filipenses 2, 5, 6 en adelante dice, haya en ustedes el mismo sentir que en Cristo Jesús, y etc. Entonces, la muerte de Jesús en la cruz por los pecados también es un ejemplo de amor a toda la humanidad. Aquí tengo que dejar claro también que en el arminianismo nos tomamos muy en serio los textos que hablan del amor por toda la humanidad, a diferencia del calvinismo. Entonces, el hecho de que Jesús se haya entregado por alguien, aunque esa persona no vaya a creer, no vaya a responder a ese sacrificio, es precisamente un ejemplo de amor, porque el amor es entregarse por alguien aún a pesar de que la otra persona no responda a ese amor. Caso contrario, no tendría sentido el amor. Y eso es lo que Jesús hace en la cruz, muere en la cruz aunque el ser humano lo rechace, y ese es el ejemplo de amor. Y entonces la muerte de Jesús, si es que es universal, no hace que Dios haya fracasado, o no es en vano que Dios lo haya hecho. Ahora, claro que el perdón se hace efectivo en aquellos que creen, eso sí, todos lo tenemos claro, pero no quiere decir que Jesús no haya muerto por los demás. Primera de Juan 2:2 lo dice claramente, ¿no? Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Hay varios textos que hablan del amor, de la gracia de Dios por toda la humanidad. Tito 2:11 y 12 dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas, etc. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Vemos este deseo de Dios, este amor de Dios por toda la humanidad, y nos tomamos muy en serio estos textos. A diferencia, pienso yo, del calvinismo, que de alguna forma tiene que reinterpretar estos textos para cuadrar con el sistema teológico. Tiene que reinterpretar lo que significa mundo, y ya no mundo no significa todo el mundo, sino solo personas de todo el mundo. Y ya tienen que interpretar lo que significa todos o toda la humanidad. Y sí, es un reinterpretar las cosas para cuadrar con un sistema de pensamiento. Pero yo creo que en la Biblia es claro este amor de Dios por toda la humanidad, ¿no? Entonces, eso sobre este tema de la expiación ilimitada, ¿no? Jesús entregándose por toda la humanidad, porque obviamente el llamado de Dios es para toda la humanidad. El ofrecimiento, la oferta de gracia, la oferta de salvación es a todos los que escuchan el Evangelio, no solo a unos pocos, ¿no? Y esto me lleva al siguiente punto, que es el de la gracia resistible. Como arminianos confesamos la gracia resistible, de que el ser humano puede resistirse a Dios, resistir la gracia de Dios, resistir al Espíritu de Dios. En eso estamos de acuerdo. De hecho, como el calvinismo mismo enseña, eso es lo único que el ser humano hace. Hechos 7:51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Eso lo dice Esteban en el libro de los Hechos. Entonces, en eso estamos claros. Sin embargo, como ya mencionaba, en el arminianismo creemos que la gracia se ha manifestado a toda la humanidad, como el texto que mencioné de Tito 2:11, y el llamado es sincero para toda la humanidad, porque a todo el que escucha el Evangelio, Dios lo está capacitando para poder creer, pero como había mencionado, tiene la opción, el ser humano puede resistirse en ese momento a ese llamado. Ahí es cuando no me cuadra muy bien el tema en el calvinismo, cuando se habla de un llamamiento externo, como mencionó el pastor Will, que es para toda la humanidad, y un llamamiento interno que es solamente para los elegidos.
Esto hace que ese llamamiento externo no sea sincero de parte de Dios. Este llamamiento externo en realidad no es sincero porque Dios está llamando a personas que sabe que no van a poder creer. Entonces no tiene sentido. Si Dios les llama a hacer algo que no saben, que sabe que no pueden hacer, no tiene mucho sentido. Es como que si yo le ofrezco un regalo a alguien que está sentado a 3 metros de mí y está atado a esa silla y no puede venir y yo le estoy ofreciendo, no es sincero ese regalo. Yo pienso que el llamado del Evangelio es sincero porque Dios a todos los que escuchan les está dando la posibilidad de creer, ¿no? Entonces, eso sobre ese tema. Y sobre el último punto de que si la salvación se puede perder o no se puede perder, aquí tengo que mencionar que el pastor Will también hizo un hombre de paja de la postura arminiana, porque primero la salvación nosotros nunca enseñamos que dependa de nuestra cooperación con Dios, eso ya lo dejamos claro. El pastor Will dijo que el arminianismo enseña, lo dijo así, enseña de que para no perder la salvación uno tiene que abstenerse de pecar. Y como digo, ese es otro hombre de paja, porque eso no es lo que enseña el arminianismo. Incluso, bueno, esto hay que estudiarlo un poco más en los escritos de Arminio directamente y de los remonstrantes, que son los primeros arminianos. También es un tema que se deja un poco al debate, ¿no? No todos tal vez estaban de acuerdo en esto. Sin embargo, lo que sí se enseña en el arminianismo en general es que, así como la salvación es por gracia, por medio de la fe, la persona tiene que permanecer en la gracia, permanecer en la fe. Y este permanecer es un término que lo encontramos en la Biblia en muchas partes, ¿no? Y si Dios llama a permanecer es porque es algo que el ser humano tiene que hacer, permanecer. Juan 15, por ejemplo, leemos el capítulo de Juan 15, donde Jesús dice: yo soy la vid, ustedes son las ramas, y si quieren dar fruto, permanezcan en mí. Y en ese capítulo se va a repetir el permanezcan muchas veces. Incluso en algún punto Jesús dice: si no, serán cortados, ¿no? Y echados fuera. Entonces, yo pienso que la Biblia nos da muchas evidencias de que si no se permanece, pues se puede perder. Romanos 11 es un capítulo bien interesante cuando Pablo compara al pueblo de Israel con el olivo natural, a los pueblos gentiles con los olivos, las ramas que han sido injertadas en el olivo natural. En el versículo 20 de Romanos 11 dice Pablo: de acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe. Hablando de las ramas naturales de los judíos, dice: fueron desgajadas por su falta de fe. Y tú por la fe te mantienes firme, así que no seas arrogante, sino temeroso, porque si Él no tuvo compasión de las ramas naturales, tampoco lo tendrá de ti. Entonces también es un llamado a permanecer, perseverar. Entonces la Biblia hace ese llamado en todas partes. Entonces no es que la salvación se pierde por abstenerse de pecar. No, la salvación no se pierde. En eso estamos de acuerdo, en que Jesús murió por nuestros pecados y ya no hay nada que nosotros tengamos que hacer. En eso estamos claros. Ya no hay obras que tenemos que hacer para ganarnos la salvación. No, en eso estamos de acuerdo. Pero tengo que permanecer. Y si la gracia se puede resistir, pues en algún momento yo puedo resistirme también de permanecer en la gracia. Pero esto no quiere decir que no creamos en una seguridad de la salvación. Yo aquí voy a mencionar una posición muy personal, ¿no? Yo creo en la seguridad de la salvación porque no depende de mí, depende de Dios, porque ya aclaré aquellos puntos donde el pastor Will dijo que era una cooperación de Dios y nosotros, pues no es así, no es una cooperación. Depende solamente de Dios la salvación. Yo solo tengo que permanecer en Dios, permanecer en Él. Y aún el permanecer, ojo aquí, aún el permanecer es una obra del Espíritu de Dios trabajando en mí. Pero, repito, esta obra, esta gracia sigue siendo resistible, porque eso es lo que los seres humanos seguimos haciendo, resistir. Entonces no se trata de que si alguien pecó, perdió la salvación, no. Se trata de que si alguien definitivamente se alejó de su fe, se alejó de Dios y decidió renunciar a su fe y apartarse. Ahora, yo no sé si en realidad eso llegue a pasar.
Eso es diferente. Y creer en la posibilidad de la pérdida de la salvación es diferente a creer en que en realidad llegue a suceder o haya sucedido, ¿no? También aquí tiene mucho que ver mi perspectiva molinista sobre este tema, ¿no? Pero tengo también un video en el canal hablando sobre la pérdida de la salvación. También les voy a dejar aquí una tarjetita. En realidad tengo toda una lista de reproducción en mi canal sobre estos temas que pueden consultar también, ¿no? Solo quiero poner una ilustración de por qué creo en la seguridad de la salvación y que no depende de mí, sino que depende de Dios, pero que al mismo tiempo puede resistirse. Imaginémonos que hay un grupo de personas que están perdidas en una isla desierta, ¿no? Alguna vez alguien naufragó y están perdidos en una isla y están condenados a morir en esa isla. Pero de pronto alguien va a rescatarles, alguien va en un barco, digamos que este es el barco más seguro, es un barco que es imposible que se va a hundir, un barco donde alcanzan todos, es el barco más seguro. Va a la isla para rescatarlos, ¿no? Tampoco podemos decir es una obra de las personas que suben al barco, no, es el crédito por el rescate es de la persona que va en el barco. Ahora, suben estas personas al barco, estas personas están seguras, 100% seguras en el barco, y el barco tiene que llevarles a tierra firme, a otro lugar, y nadie podría decir, bueno, depende de mí, tengo que hacer una obra de permanecer en el barco. No, el crédito es del barco, que es firme, es seguro. Pero, aún así, sigue habiendo la posibilidad de que alguien en el barco diga, bueno, yo no quiero ir a tierra firme, yo estaba mejor en la isla. Y aunque no tenga que comer, aunque esté mal, sepa que voy a morir, pero quiero regresar a la isla, y puede salirse del barco, lanzarse al agua y tratar de nadar nuevamente a la isla. Pueden, hay la posibilidad. Que suceda, no sé si suceda, pero hay la posibilidad. Eso es lo que yo me trato de explicar. Pero si están en el barco, hay una seguridad de salvación. Entonces yo no tengo problemas con la seguridad de mi salvación. Porque yo sé que si estoy en Cristo, estoy en el barco, no tengo ningún problema, no tengo de qué temer. Porque no se trata de mí, se trata de Dios, que está incluso Él capacitándome para hacer las buenas obras. Entonces yo no hago buenas obras para ganarme la salvación, o no es que dejo de pecar para ganarme la salvación, no, yo lo hago, trato de dejar el pecado y trato de hacer buenas obras porque ya estoy en la salvación, ya estoy en Jesús, y porque Él mismo me va capacitando, Él mismo pone en mí el querer como el hacer las buenas obras, porque estoy en Él. Y este concepto de estar en Él lo podemos ver en toda la Biblia. Entonces, eso es lo que yo quería comentar sobre el video del pastor Will de por qué ya no es arminiano. Entonces, nuevamente lo repito aquí, yo respeto mucho el ministerio del pastor Will. De hecho, yo he seguido su canal, por eso hago este video, porque he estado pendiente de videos que él está subiendo. Pienso que es una persona que conoce mucho, sabe mucho más que yo de teología y muchas cosas. Sin embargo, sobre este tema sí tengo que decir que me parece que el pastor Will no ha profundizado en lo que en realidad el arminianismo enseña. Las respuestas que él da en ese video es a un tipo de, tal vez, pseudo-arminianismo que se enseña en algunas iglesias, que sí tiene más de semi-pelagianismo, pero ese no es el arminianismo real, el arminianismo fundamentado, ¿no? Históricamente incluso. Entonces, yo pienso que en eso podría profundizar un poco más el pastor Will, y tal vez él dejó de ser arminiano, pero porque precisamente eso, tal vez no investigó a profundidad lo que es en realidad enseña el arminianismo. Entonces, sí, el pastor Will recalcó muchas veces que en el calvinismo se da toda la gloria a Dios. Pienso que después de todo lo que he explicado aquí, yo no creo que haya nada de espacio de gloria para el ser humano. También toda la gloria es para Dios. Incluso, aquí quiero comentar algo acerca de por qué yo no soy calvinista, y es precisamente porque a costa de esta soberanía de Dios que supuestamente el calvinismo quiere exaltar, se pone en juego asuntos como el carácter de Dios y el amor de Dios. Y eso para mí me choca un poco. No pienso que se pueda dar gloria a Dios si se disminuye un poco sus atributos, como especialmente el amor y la misericordia. Pero bien, me podría extender mucho más.
En este video sí profundizamos sobre eso específicamente, y tal vez haya espacio para otro video hablando sobre ese tema. Bien, eso quería comentar. Recuerden que, como siempre digo, trato de hacer estos videos con mucho respeto. Si tienen dudas, comentarios, pueden dejarlo, sus comentarios aquí en el YouTube. Sé que siempre pido respeto para seguir hablando con respeto, pero siempre hay comentarios de mis hermanos calvinistas que no van a ser muy respetuosos, y ya estoy acostumbrado a eso. Sin embargo, si quieren seguir conversando un poco, podemos hacerlo si lo hacen comentarios con mucho respeto, ¿no? Yo respeto mucho, tengo muchos amigos y buenos amigos que son calvinistas y con quienes nos consideramos hermanos en la fe, porque pensamos que hay cosas más importantes que nos unen. Entonces, sí, eso quería comentar. Pueden seguirme en las redes sociales, estoy Facebook, Instagram, Twitter, incluso TikTok también, como Cibersaulo en cualquier red social. Si es primera vez que están por aquí, pueden suscribirse al canal. Siempre estamos tratando de hacer estos videos de Biblia, teología y cualquier cosa que sea para la edificación de la vida cristiana. Les voy a dejar por aquí unos 2 videos que YouTube piensa que les puede gustar. Les dejo aquí el enlace para que se suscriban al canal. Y siempre les doy las gracias por estar pendientes de estos videos. Que el Señor les bendiga.